porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. ¡Acompáñanos! Hola a todas, todos y todes, soy Antonia y estoy aquí junto a Amanda, muy contentas porque hoy comenzamos la 6ª temporada de Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Sí, Antonia, sí, estoy muy feliz porque esta es la primera temporada en la que voy a estar y también me siento media desafiada porque sabemos igual que estamos en un contexto especial que también nos obligó a adaptar este formato que antes era radial para seguir reflexionando durante estos tiempos. Sí, bueno, y antes de comenzar, aprovechamos de saludar a Jocelyn, que hoy se encuentra en los controles. Jocelyn, Amanda y yo vamos a ir rotando entre las tres durante esta temporada, así que pronto van a poder volver a verla. Y les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que podrán sintonizarnos todos los miércoles a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube y de Facebook de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ambas cuentas llevan el mismo nombre, así que vamos a estar atentas a sus comentarios, sugerencias, observaciones y más. Así es. Y bueno, ¿por qué Mujeres en Sintonía decide volver? Volvimos porque queremos acompañar a todas las que están trabajando en sus casas, teletrabajando, cuidando, criando, haciendo trabajo doméstico. Pensamos que encontrarnos, pensar colectivamente, conocer el trabajo de organizaciones y activistas siempre nos hace bien y sobre todo en estos momentos donde hay tanto que pensar, hay tanto que analizar, hay tantas cosas pasando y también tanto apoyo que darnos entre nosotras y tanto que proponer desde una perspectiva feminista. Exactamente, Amanda, así que semana a semana vamos a estar con distintas invitadas para abordar diferentes aspectos de la vida. Otro motivo también de por qué queríamos volver es que este año la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres cumple 30 años de existencia, 30 años de activismo feminista, de trabajo en red y de organización, así que esperamos poder conmemorar estas 3 décadas en este espacio. Sí, y todos los capítulos vamos a tener información y análisis al respecto, de cómo ha sido la trayectoria de esta articulación que es la red durante estas 3 décadas de existencia y también qué hitos la han marcado y también, por supuesto, qué caminos ha recorrido el movimiento feminista paralelamente a este periodo de tiempo. Sí, y antes de comenzar a hacer este primer recorrido histórico del que hablábamos, les adelantamos que en algunos minutos más nos va a acompañar Francisca Barriga, economista e investigadora de Fundación Sol, con quien estaremos conversando sobre mujeres y las condiciones del empleo en Chile, qué entendemos por trabajo y, por supuesto, también estaremos analizando las medidas que ha tomado el gobierno durante la crisis. Sí. Bueno, pero como les contábamos en esta primera parte, vamos a hablar sobre estos 30 años que cumple la red. Vamos a darle un recorrido histórico, una pequeña pasada. La idea es seguir profundizando en los siguientes capítulos. No sé si quieres partir tú, Anto. Sí, por supuesto. Yo creo que primero dar un poco de contexto. La red nace en 1990, entonces el contexto que le antecede es la dictadura. Nosotras para hacer este recorrido hablamos con algunas integrantes que llevan muchísimo más tiempo que nosotras, por supuesto, y bueno, lo que pasaba en los 80 es que muchas mujeres comenzaron a organizarse para denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas contra quienes se oponían al régimen y a exigir el fin de la dictadura, además de generar instancias solidarias que permitieron sobrellevar la crisis económica, por ejemplo, las ollas comunes. Y así como en 1990 nace la red. Sí, bueno, sí. Y la red nace como una articulación de organizaciones de mujeres, principalmente ONGs, que era la forma orgánica que era posible durante dictadura. Así se constituye y se aboca principalmente a la violencia contra mujeres y a los derechos sexuales y reproductivos. Esto también en coordinación con otras redes latinoamericanas, como la Red Latinoamericana contra la Violencia Doméstica y Sexual, y también la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que es la REMSLAC. Sí, que todavía está activa. Bueno, y su principal propósito, el de la red, era que en Chile se legislara sobre violencia contra mujeres y establecer políticas públicas que atendieran el problema, porque en ese momento no había absolutamente nada. Sí, así es. Sigue. Cuenta tú, Anto, esa parte. Ya.
Bueno, en 1994 se legisla sobre violencia intrafamiliar, lo que fue bastante criticado por la red y por otras organizaciones feministas, debido a que consideraban que era una ley parcial. ¿Por qué? Porque se quedaba corta, porque por un lado no establecía ninguna sanción, es decir, la violencia se establecía como una falta, claro, como algo indecoroso en el fondo, y no se tipificó como delito entonces. Además tenía un carácter familista, ¿por qué? Porque circunscribía, hasta el día de hoy lo hace, la violencia en el ámbito de lo familiar, de lo privado, en el fondo, en el ámbito, en el hogar, ¿verdad? Y Sí. bueno, y además esta ley que privatizaba la violencia no contaba con financiamiento, algo que lamentablemente vamos a ver cómo se repite bastante durante este recorrido que vamos a ir haciendo. Sí, también tampoco en ese tiempo, y también quizás es una situación que se repite hasta ahora, no había claridad de cuáles eran los canales respectivos de denuncia, ni tampoco Carabineros respondía debidamente a estas denuncias, cosa que seguimos viendo actualmente, por lo que la red comenzó también a generar un catastro para informar a las mujeres a cuáles eran esos lugares a los que podía acudir. Y también se empieza a demandar formación en los operadores de justicia, entonces en esas personas que están encargadas de ejercer esa labor. Claro, Algo que seguimos haciendo actualmente, ¿cierto? No hay capacitación todavía en esas personas. claro, paralelamente también se va generando elementos internacionales de protección a las mujeres. Por ejemplo, en 1996 Chile ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, más conocida como Convención Belém do Pará. O sea, esas son cosas que van pasando tanto en Chile como a nivel internacional. Sí, y en los 2000, ya como en esta década se hace la crítica porque cuando se plantea la violencia solo como violencia intrafamiliar, que es esta ley BIF, como la llamamos como reducidamente, o, nosotras, o sea, la red considera que se despolitiza el movimiento feminista en general considera que se despolitiza esta violencia porque se enfrasca en el ámbito privado, y es por eso que surge esta necesidad de repolitizar el problema, o sea, de sacarlo de lo privado y ponerlo en lo público, situarlo como lo que es, que nosotras sabemos bien que es un problema, que no es un problema, digo, personal, que no es un problema que se enfrasca en solo lo familiar, sino que es un problema social, político, económico y cultural. Claro. Y bueno, durante los 2000 la red deja de apuntar a las políticas de Estado, que fue su intención primaria cuando se creó, volcando su labor sobre todo, que también era una labor que siempre tuvo en todo caso, en fortalecer el movimiento de mujeres como estrategia de poder. ¿Por qué? Porque entendiendo así que la organización es lo que a las mujeres nos posibilita una conciencia colectiva. Un poco lo que decía Amanda recién, de entender que no es lo que me pasa a mí nomás, sino que como una cultura, un sistema permite que eso sea la situación que nos pasa a tantas, ¿no? Como estas distintas manifestaciones de violencia. Sí. Bueno, y desde también la década de los 2000 se conocen los asesinatos a mujeres en Ciudad de Juárez, en México, donde los familiares denuncian lo que está pasando a nivel mundial, y así es como las feministas latinoamericanas lo toman e instan a todas las mujeres en todos los países a empezar a investigar sobre el problema del femicidio. Claro, volviendo a Chile, en 2004 se publica la primera investigación sobre femicidio realizada por la red chilena con datos del 2001 y 2002. Esta información, esta investigación que hace, se basa en información generada por la Crónica Roja principalmente. Imagínense, es súper como irónico porque por un lado está el pésimo tratamiento muchas veces de los medios de comunicación que exponen los asesinatos de mujeres como algo morboso, pero también era de las pocas herramientas que había para poder recabar esa información. Entonces, se empieza a recabar información generada por la prensa de la época referida a mujeres, a los asesinatos de mujeres, y también se empieza a hacer una revisión de los expedientes judiciales del 2001 y 2002, y así se empiezan a comenzar a reconstruir los casos desde la teoría feminista sobre femicidio, lo que permite que se identifiquen, por ejemplo, las causas más frecuentes por las cuales los hombres mataban a mujeres, y lamentablemente son causas que seguimos viendo que se repiten, que son, por ejemplo, el sentido de propiedad y pertenencia de las mujeres, eres mía o de nadie, la inferioridad, la como inferiorización de las mujeres, que en nuestras vidas es menos importante, y que, bueno, claro, como esta idea de que su dominación es tan grande que pueden incluso decidir si pueden acabar o no con nuestras vidas. Claro,
Paralelamente, se va planteando que, y se va viendo, ¿cierto?, que pese a que la violencia intrafamiliar que se había legislado antes no consigna género, son principalmente las mujeres quienes denuncian este delito, ¿cierto? O sea, que hasta ese momento no era delito. Entonces, pese a que existe una neutralidad en estos conceptos, que violencia intrafamiliar, por ejemplo, violencia conyugal, son las mujeres las que más generan o hacen este tipo de denuncias. Claro, empieza a darse cuenta que hay una direccionalidad entre agresor, agredido, quién agrede y quién es la agredida, independiente de la neutralidad de los conceptos. Y en ese mismo sentido, en 2005 se modifica la ley de violencia intrafamiliar y se crea el hiper criticado delito de maltrato habitual. Para la gente que nos está escuchando y que no sabe lo que es el maltrato habitual, en el fondo, para que la violencia se considerara delito, había que acreditar que era algo que se repetía, que era algo habitual, que era algo frecuente, que permanecía en el tiempo. Y bueno, recién ahí eso lo permite tipificar como delito, el cual debe ser además calificado por el Tribunal de Familia antes de pasar directamente a la Fiscalía, lo que además es algo muy engorroso y que las feministas durante todo este tiempo, incluido ahora, hemos criticado y hemos apuntado, o sea, cómo el sistema judicial entorpece la búsqueda de protección de las mujeres, como de protección de las mujeres en el Estado, ¿no? Sí. Y bueno, el 25 de noviembre del 2005 se convocó a la primera marcha por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Articuladas en 8 regiones del país, levantan la consigna que es "Las mujeres decimos basta", que también visibiliza las exigencias que se le hacían a las mujeres en ese momento cuando querían denunciar, ¿cierto? Y bueno, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres sigue convocando hasta hoy esa marcha todos los 25 de noviembre. Sí, bueno, siempre en ese mismo sentido se hicieron campañas puntuales sobre violencia contra mujeres en torno al 25 de noviembre, pero eran súper acotadas, hasta el 2007, que si quieres tú cuentas, Amanda. Sí, pues el 2007 se inicia la campaña Cuidado, el machismo mata, y durante este tiempo la red crece enormemente en vínculos con organizaciones, o sea, la tarea de fortalecer el movimiento fue altamente cumplida por esta nueva acción, que es la campaña, que era una campaña pública y callejera también. Entonces se generan vínculos con alrededor de 60 organizaciones del país y también alrededor de 200 organizaciones son las que solicitan estos carteles, que son, como sale ahí en la imagen que está mostrando la Yose, estos carteles negros con amarillo, y se van año a año posicionando la campaña, que hasta el día de hoy sabemos que es una herramienta importante de activismo y que es súper como reconocible en muchos espacios feministas, sobre todo también. Así es, bueno, originalmente esta campaña estaba pensada de larga duración, y esa larga duración inicialmente era de 3 años, y que querían trabajar 3 líneas de trabajo principalmente: femicidio, violencia sexual y violencia simbólica. En ese tiempo violencia simbólica era algo como súper lejano, no se tenía mucha idea de qué significaba la violencia contra mujeres en el plano simbólico, y sabemos que la violencia contra mujeres tiene distintas manifestaciones, y que, por ejemplo, que a las mujeres siempre nos invisibilicen o nos manden a, no sé, hacer las tareas domésticas o de cuidado, o siempre se nos representen cosificadamente, es parte de la violencia simbólica. En ese tiempo era algo mucho más difuso. Bueno, y el objetivo era establecer una relación entre estas manifestaciones de violencia y dar cuenta que respondían a los mismos patrones, es decir, dominación, sentido de propiedad, inferiorización. Una vez que acabaron los 3 años, en 2009, la Asamblea de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que se hace siempre todos los años, decidió que no podía terminar todavía la campaña porque había sido muy útil para el activismo, para visibilizar distintas manifestaciones de violencia, y que tenía que ser una campaña aún más larga que permitiría ampliar la mirada hacia diferentes ámbitos. Sí, y recién en el 2010, luego de 6 años de la publicación de la red, se tipifica el femicidio. Sin embargo, la ley solo se quedó dentro del concepto de violencia intrafamiliar y contempla como femicidio solo los femicidios íntimos, es decir,
aquellos que son cometidos por cónyuges, por excónyuges o convivientes o también exconvivientes, ¿cierto? Y si bien la ley permite identificar esta manifestación extrema de violencia hacia las mujeres, explicitando que son las mujeres las que son víctimas de esta extrema violencia, ¿cierto? Se mantuvo privatizado ese problema, no se amplía a lo público, donde sabemos que las mujeres son igualmente asesinadas por lo que... Ahí te dejé de escuchar. ¿Seré yo solamente? Maybe se quedó con la Amanda. Bueno. Recién... Por los hombres, ¿cierto? ¿Ahí? ¿Estoy? ¿Estamos? No estamos. Le había quedado pegada, pero parece que volviste, así que... Volví, ya. Pucha, es que mi internet no funciona tan bien. Ya. Entonces no sé en dónde se quedaron. Nos quedamos que en el fondo sigue privatizado el problema, incluso cuando se manifiesta esta forma extrema contra las violencias, contra las mujeres, ¿cierto? Y no se considera tampoco esos femicidios que son cometidos por hombres que no necesariamente tienen una relación íntima, familiar o de pareja con la mujer que terminan asesinando. Así es. Bueno, esa ley ahora sufrió algunas modificaciones, se amplió la ley Gabriela, pero eso es algo que pasó 10 años después, o sea, que todavía no está ni siquiera en conversaciones y que el registro de la red de femicidios siempre fue muy diferente al registro oficial, al registro del ministerio, por lo mismo, porque nosotras sabíamos que más allá del vínculo entre agresor y agredida, lo importante era que hay una cultura que le permite a los hombres sentirse con el derecho de arrebatar una vida porque se supone le pertenece, ¿no? Entonces, bueno, en 2010 también lo que sucede, además de la promulgación de la ley de femicidios, es que se cambia el nombre de la red. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres era conocida como Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual. Y se cambia porque se cree que es necesario tener un nombre que realmente expresara lo que la red hacía, estar en contra de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, no solamente en el sexual o en el doméstico. Sí. Oye, ¿puedo hacer una pausa para saludar a nuestras amigas Esther Huerta y Patricia Valenzuela que nos han comentado? Y también a la María José Alvarado desde Colectiva Círculo de Mujeres Agua Lunar de San Antonio. Eso fue un pequeño paréntesis en esta historia de la red y claro, nos quedamos en el 2010, luego en el 2011 ya bien sabemos que hubo una explosión de movimientos sociales, tanto contra Hidroaicén como desde el movimiento estudiantil, y durante ese periodo la red investigó también sobre sexismo en la educación y se publicó un estudio al respecto, pese a que... No, se quedó de nuevo pegada la Amanda, parece, así que Amanda, voy a continuar yo y cuando te despegues hacemos un cambio, ¿ya? Bueno, hace el primer estudio de educación no sexista, donde analiza los libros que da el Ministerio de Educación. Y eso igual era algo bastante novedoso, porque si bien habían tímidamente algunas alusiones al sexismo en la educación, no estaba dentro de las demandas. En ese tiempo era contra el lucro, pública, de calidad, ¿verdad? Pero no sexista no era una demanda que aparecía, como apareció, por ejemplo, en 2018 en el paro universitario de liceos, de colegios feministas, ¿verdad? Entonces no era algo tan masificado. De hecho, siempre recuerdo una compañera que nos decía que preguntando en la calle a mujeres que entendían por distintos conceptos, muchas veces preguntaban qué era sexismo y pensaban que era gente que era muy sexy, o sea, era algo que no estaba tan conocido, no era tan conocido o pensado como hoy día, o tan masivo al menos. Bueno, la década del 2010 en general se caracteriza por visibilizar la diversidad de manifestaciones de la violencia contra mujeres que hasta ese momento para muchas personas no estaban siendo consideradas o entendidas como tal. Por ejemplo, el amor romántico, el sexismo en la publicidad y en los medios de comunicación, las brechas laborales, entre tantas otras cosas. Durante esa década también se trabaja en la profundización del continuo de violencia, que es este concepto que trabaja la red, que establece que las mujeres
enfrentamos distintas manifestaciones de violencia a lo largo de nuestras vidas, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, eso empieza a aparecer y también a dar cuenta de esta noción que cada vez vamos trabajando más, que es la noción estructural que envuelve a la violencia contra mujeres. Es decir, una mirada más global que vincula al patriarcado, al colonialismo, al racismo y al capitalismo, por supuesto, también. Pero siempre focalizadas en las mujeres, es decir, se habla de migración, se habla de racismo, se habla de distintas poblaciones también que tienen que ver, por ejemplo, con la orientación sexual, pero siempre determinando cuál es la condición, o de clase, pero siempre viendo también cómo se hacen esos cruces con la condición de mujer, ¿verdad? Amanda, te enchufaste, qué bueno. Volví, tuve que enchufarme y cambiarme de lugar y todo. Ya. Bueno, sí, en este periodo la red también acompaña a mujeres y a familias de mujeres que han vivido situaciones de violencia extrema y que desde esas experiencias también ejemplifican cuál es la experiencia, ¿cierto?, de muchas otras mujeres que han vivido lo mismo, visibilizando e instalando la problemática en la opinión pública. O sea, en el fondo con el objetivo de continuar politizando estas situaciones, ¿cierto? Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el asesinato a Nicole Saavedra, que fue asesinada por ser mujer, por ser lesbiana, y también otros varios nombres de mujeres que han tenido que, o sea, que sus casos han sido bien conocidos y que reflejan muchas otras violencias. Sí. Claro. Durante este tiempo también ha habido un avance en la organización. ¿Por qué? Porque surgen más organizaciones de mujeres y feministas, por lo que comienza a crecer y diversificarse la articulación aún más, porque hay organizaciones de mujeres afrodescendientes, lesbianas, migrantes, muchas más que antes no solo no eran tan numerosas en la red, sino que además no eran tan numerosas quizás en el país y en el mundo. Este último tiempo se ha caracterizado por la proliferación de distintos colectivos gremiales, estudiantiles, como de distintas poblaciones, ¿verdad? Lo que ha sido muy rico también para el movimiento feminista. Sí, entonces, bueno, la perspectiva de la red es la transformación social. Por eso la articulación entre organizaciones sociales y también su implicancia en los movimientos sociales es central, ya que es a través de estas alianzas con organizaciones afines y movimientos también que se va dibujando este horizonte, ¿cierto? Que implica ampliar la mirada y dar cuenta de que a las mujeres nos afectan todas las problemáticas sociales también, y que hay especificidades en cada problemática también por ser mujer, ¿cierto? Por tener la vivencia de ser mujer, y que es una cuestión que se construye hace siglos, y cómo también vamos visibilizando esa experiencia específica en cada uno de los espacios en los que habitamos, que son todos, y al final somos la mitad de la población, nada más y nada menos. Bueno, ese fue un recorrido como narrado en realidad y como medio accidentado con la virtualidad, ¿no? De lo que han sido estos 30 años de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y por supuesto queremos que este espacio sea un lugar donde también podamos ir profundizando al respecto, conmemorando estos 30 años con ustedes. Nos pueden acompañar con el hashtag que vamos a ir poniendo también, que son hashtag 30 años haciendo red, porque creemos muy importante el trabajo de las compañeras que llevan tanto tiempo trabajando para que nosotras tengamos más posibilidades y así una cadena hermosa, ¿no? Bueno, y para que las personas que quieran saber de estas publicaciones, de los distintos libros que ha publicado la red en ese tiempo, pueden entrar a www.nomasviolenciacontramujeres.cl, ahí sale el banner apareciendo en sus pantallas. Así que ya, nos vamos a la segunda parte del programa. Sí, sería una entrevista, ¿cierto? Fue algo que anunciamos. Ahí está, la Francisca. Ya salió en pantalla. Hola Amanda, hola Antonia. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y ustedes? Bien. Oye, la Francisca es investigadora y de la Fundación Sol, economista,
y viene acá porque como la invitamos, ¿cierto?, a ser parte de este primer capítulo de la 6ª temporada de Mujeres en Sintonía, porque el 1 de mayo, hace ya, 13 días, estuvimos conmemorando el Día del Trabajador y la Trabajadora, y el domingo pasado fue el Día de la Madre. Entonces nosotras pensamos que es súper imperioso hablar del trabajo, desde qué entendemos por trabajo, qué es el trabajo no remunerado, que también contempla la tarea de los cuidados, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones de empleo a las que se enfrentan las mujeres que habitamos este país? Entre otras varias cosas que queremos ir conversando con la Francisca. Así es, Francisca, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Sí, muchas gracias por la invitación y les agradezco mucho también toda su labor desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ha sido una organización fundamental en la lucha feminista de los últimos años en Chile, así que se los agradezco también. Maravilloso. Así nos vamos con los agradecimientos también a Fundación Sol. Y el maravilloso estudio que sacaron, ¿por qué? Porque durante marzo de este año Fundación Sol sacó un nuevo estudio, ¿verdad?, del que fuiste correalizadora, Francisca, que se llama No es amor, es trabajo no pagado, un análisis del trabajo de las mujeres en el Chile actual. Parte del título es una frase de la pensadora feminista Silvia Federici, quien ha insistido en el rol central que tiene el trabajo doméstico y de cuidados para el sostenimiento de las sociedades, ¿verdad? Tareas que recaen casi exclusivamente en las mujeres o mayoritariamente en las mujeres. ¿Qué considera este estudio como trabajo, Francisca, y por qué? Sí, bueno, como ustedes dicen, en marzo con la Fundación sacamos este estudio tratando de relevar tanto las labores remuneradas, ¿cierto?, que tienen las mujeres, como las no remuneradas, porque consideramos y entendemos que existe toda una red de cuidados y de labores domésticas que está completamente invisibilizada y por lo tanto desvalorizada, que permite sostener al final del día la vida, ¿cierto? Y permite sostener, por lo demás, la producción que falsamente fue separada de toda esta esfera reproductiva. Claro. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿La Amanda sigue acá? Sí, yo sigo, pero estaba muteada. Sí. Sí. Oye, y bueno, en el estudio ustedes dicen que se ha hecho, y tú misma comentas recién, que se ha hecho esta separación entre esta esfera productiva y reproductiva. Oye, perdón, se me va a apagar el computador, necesito enchufarlo. Yo voy. En el estudio ustedes, claro, dicen que se hace esta separación entre la esfera productiva, que es el trabajo asalariado, ¿verdad?, y la reproductiva, es decir, una separación entre el trabajo remunerado y entre el trabajo doméstico y de cuidado, y que esta separación entre ambas esferas está pensada para excluir a las mujeres de las áreas asalariadas o para establecer jerarquías, ¿verdad?, lo que se conoce como división sexual del trabajo. ¿Nos podría explicar un poco este proceso y de qué hablamos cuando decimos división sexual del trabajo? Sí, bueno, nosotras entendemos y nos basamos en autoras feministas que son muy relevantes para este tipo de teoría, en que el sistema de producción actual necesita de una división ficticia entre estas esferas remuneradas y no remuneradas, entre la esfera productiva y no productiva, o sea, todo siento entre comillas, productivas y reproductivas, porque, bueno, y acá en el estudio se hace también una revisión histórica que se remonta a los inicios del actual sistema, que es por allá terminando la Edad Media, ¿cierto? Pero fundamentalmente lo que hace este sistema es lograr hacer una división ficticia, como les comentaba, para poder hacer usufructo de todo el trabajo que es completamente necesario para la producción y finalmente para la vida. Por lo tanto, y eso es algo que se ve mucho más patente en las crisis, como la actual, porque algo que ha venido a hacer la crisis, algo que ha venido a hacer el coronavirus, es evidenciar una crisis estructural que se venía gestando ya hace mucho tiempo, porque esta crisis estructural se explica por mecanismos propios del sistema
de producción, ya que este sistema actual, que se basa en la división sexual del trabajo y por lo tanto en jerarquías, solamente puede funcionar con un ataque permanente a la vida humana y a la vida no humana. La vida no humana la vemos como, evidentemente, la explotación de todo nuestro ecosistema a través de procesos extractivistas que hoy en día se ven muy, muy evidenciados. Y cuando hablamos de, y esto basándonos mucho desde la economía feminista, cuando hablamos del ataque a la vida humana, estamos hablando de la explotación necesaria del trabajo. Y esto se ve tanto en el ámbito remunerado y fundamentalmente en el no remunerado. Por lo tanto, cuando entendemos que este sistema y los mecanismos propios de este sistema están basados en... están basados fundamentalmente en este ataque, entendemos que es una crisis estructural y por lo tanto tenemos que cambiar el foco de estudio desde los mercados a las labores que efectivamente están sosteniendo la vida, que se propone que son las labores de cuidado y trabajo no remunerado. Sí, ahí en eso a mí me impactó harto una cifra, bueno, varias de las cifras del estudio que invitamos a leer igual porque está muy bueno y muy completo, que dice esta cifra que si las personas clasificadas como inactivas por quehaceres del hogar fuesen medidas como ocupadas, la tasa de participación femenina en el empleo subiría cerca de un 50% a un 68,8%. Lo encontré súper impactante porque, claro, siempre se considera como, la gente siempre piensa y que por quedarme en la casa y trabajar en la casa, no trabajo, ¿cierto? Como no considerar como trabajo este trabajo que se realiza diariamente, que es el de los cuidados y de las tareas domésticas. Exactamente, y en ese sentido también otro dato que sacamos en el estudio es que de las personas que se declaran inactivas, y bueno, es súper necesario poder cuestionar todos estos conceptos, ¿cierto? O sea, el concepto de inactiva, de ocupada o desocupada, siendo que estamos trabajando muchísimo fuera de los mercados, ¿cierto? Pero las personas que se dedican inactivas en el mercado laboral remunerado, un 97% de las personas que se declaran inactivas por quehaceres del hogar son mujeres. Entonces, en ese sentido, se une con la cifra que tú nos comentabas, justamente ese gráfico, que tú nos comentabas porque no se está observando que, y esto es algo súper clave que tratamos de transmitir con el estudio, que el ingreso hacia el mercado laboral no es emancipatorio. Porque en el fondo lo que hace el ingreso al mercado laboral es entrar en trabajos precarizados y por otro lado no te libera de los trabajos remunerados, no remunerados, domésticos y de cuidado que se dan dentro de los hogares. Claro. Qué complejo también, porque sabemos, por ejemplo, que un problema importante muchas veces para mujeres que enfrentan situaciones de violencia es, por ejemplo, no tener una salida económica. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Porque también entendemos muy bien lo que plantea el estudio. O sea, claro, por otro lado también se ha hablado de la doble y triple jornada que asumimos las mujeres, ¿verdad? Que pasamos del trabajo remunerado a la casa, cuidar a los niños, a las niñas, a los enfermos, a las enfermas, a mantener en el fondo las distintas tareas que significa sostener una vida en un hogar, ¿verdad? Entonces, como por ahí, ¿cómo le damos esa salida? Y también revisando el estudio, queríamos preguntarte que se abordan algunos conceptos como, por ejemplo, feminización, tanto del trabajo no remunerado como también de los empleos asalariados. ¿Qué significa eso? ¿Qué rol juega y qué características tiene el trabajo asalariado, particularmente de las mujeres en Chile? Bacán. Sí, muy claves las dos intervenciones que son súper complejas de abarcar, pero para un poco cerrar y redondear el argumento de por qué las mujeres están, al final no hay una emancipación dentro del trabajo remunerado, podemos ver que, y tal como lo plantea el estudio, a fines del siglo pasado empieza a entrar, hay una entrada masiva de mujeres al mercado remunerado, ¿cierto? De hecho, en Chile, del 2005 al 2010,
la tasa de participación femenina pasa de un 37 a un 50%, solo en 5 años. Esa tasa después se mantiene. Y eso, mucha gente diría como, esto es una buena noticia. Pero es súper necesario revisar cuáles son los empleos que se generaron los últimos 10 años ocupados por mujeres para ver dónde estamos, en qué puestos estamos ocupando. El 60% del 1.079.000 nuevos empleos ocupados por mujeres, el 60% de ellos tiene altas probabilidades de ser precario. ¿Por qué? Porque un 30% son asalariadas externas, es decir, subcontrato. Mujeres que no pueden tener un diálogo directo con la persona a la que le están prestando servicio, que la cambian habitualmente de lugar, por lo tanto les cuesta mucho poder tener, por ejemplo, una asociación sindical, entre muchas otras precariedades, y el otro 30% son cuentapropistas. Y la mayoría de ellas, a diferencia de lo que se puede creer, que es como una profesional dentro de su hogar trabajando en un emprendimiento, que eso puede ser una caricaturización de los nuevos empleos que se pueden estar generando, la mayoría de ellos son de baja calificación y de tiempo parcial, justamente, probablemente para poder compatibilizar. Por lo tanto, cerrando ese argumento, efectivamente vemos cómo el trabajo remunerado no está emancipando, sino que justamente está posicionando en niveles de mayor precariedad a las mujeres. Por lo tanto, algo muy importante, y respondiendo a la primera pregunta, sería cambiar el foco. O sea, efectivamente, ¿por qué las mujeres tenemos que encontrar autonomía entrando a trabajos que nos cortan aún más la libertad, ¿cierto? Que nos cortan aún más las condiciones materiales de vida. Entonces, al final, al poder cambiar el foco del mercado a la sostenibilidad de la vida, lo que se hace es apostar por visibilizar y valorizar todas aquellas labores que efectivamente son necesarias para vivir. Es decir, la crisis nos está diciendo que las labores que son necesarias son las de salud, son las de enseñanza, son las de higiene, que generalmente está feminizada, ¿cierto? Y por lo tanto precarizada. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, que sería, ¿por qué estas labores, o sea, por qué se dice que hay una feminización? Porque ya explicamos un poco por qué está la feminización de los trabajos no remunerados, ¿cierto? Sí. ¿Por qué se dice que hay una feminización de la clase trabajadora y finalmente del mercado laboral? Y esto es súper interesante y muchas veces no se dice. Que, en el fondo, desde las teorías feministas se ha planteado que el éxodo, o sea, en el fondo, la entrada masiva de las mujeres hacia el mercado laboral, ha generado que, como las mujeres, y como les comentaba, como las mujeres en general, se ven obligadas a aceptar peores condiciones laborales, condiciones que tienen que estar a tiempo parcial, muchas veces sin contratos, para poder hacer una compatibilización. Eso lo que hace es rodear y en el fondo hace un efecto foco, por decirlo, con los otros tipos de trabajo, porque este sistema de producción necesita de trabajos que cada vez tengan mayor flexibilización. Y eso es una palabra que hemos escuchado mucho últimamente, ¿cierto? En el fondo, que haya una mayor flexibilización, que los horarios sean distintos, y al final se dice que eso te va a poder ayudar a ti como trabajador o como trabajadora, pero todas sabemos que si es que no hay una verdadera incentivo a la organización, eso finalmente nos va a liquidar, porque no tenemos un poder de negociación con nuestros empleadores. Por lo tanto, lo que se dice es que hay una feminización del mercado laboral, ya que las mujeres, al verse obligadas a aceptar malas condiciones, al final lo que hacen es tener un efecto en otros tipos de trabajo. Y Francisca, y es súper importante porque hablabas de varias cosas, bueno, en este último rato, de la crisis de los cuidados que deja ver esta crisis mundial como pandémica, de también la necesidad de la negociación colectiva, por ejemplo, de la sindicalización, y por ahí también te queríamos preguntar cómo en un momento como el de hoy podemos evidenciar la importancia de la organización colectiva en el trabajo y también... Bueno, sabemos que por lo mismo, porque las mujeres tienen que
desempeñar distintos roles en trabajo remunerado, no remunerado, de cuidados, crianza, etcétera, muchas veces su participación es menor a la de los hombres en los sindicatos. ¿Cuál es la importancia de que mujeres también estén dentro de esas organizaciones, en los sindicatos? Sí, de todas maneras es el fondo hacer un fortalecimiento del mundo sindical, que por lo demás en Chile, no solo en las mujeres, sino que el mundo sindical en su conjunto está completamente debilitado por el código laboral y por las leyes que se impusieron en dictadura, que siguen hasta el día de hoy. Es completamente fundamental poder hacer un fortalecimiento de tanto su poder de negociación como de sus autonomías, ¿cierto? Y que este tipo de resistencia al final logre generar una presión. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto. Logre generar al final una presión que permita, por una parte, y acá pensando como un poco en Claudio Blest, ¿cierto? Dar una pelea por el salario y al final por una lucha urgente, pero nunca olvidando esta pelea por una crisis estructural, ¿cierto? O sea, por el tema estructural. Y ahora, esta sindicalización, eso sí, siempre tenemos que repensarla también, porque dado que entendemos la centralidad de los cuidados y los trabajos no remunerados, ¿cómo hacemos que esa sindicalización no solamente se vea asociada a los trabajos remunerados, sino que podamos pensar y difundir al final formas y redes de organización dentro de todos estos espacios no remunerados? Por lo tanto, la apuesta es a sacar del espacio privado los cuidados, a dejar, y porque al sacar de los hogares todos estos trabajos, logramos hacer una visibilización y permitimos que al final las mujeres no nos tengamos que hacer cargo de esto, ya que entendemos que es algo central. Y acá aparece un concepto que es la interdependencia, desde la economía feminista, que la economía feminista puntualiza que algo fundamental de la esencia del ser humano y de las seres humanas es la interdependencia. Que no existe este ideal que a mí en la escuela de economía me lo enseñaban, que básicamente el homo económico es racional, independiente, que toma sus decisiones y no depende de nadie. Eso el hombre champiñón. Exacto, justamente, el hombre champiñón. Esa es una utopía que no existe y lo único que hace es invisibilizar. Por lo tanto, al entender la centralidad de esa interdependencia, entendemos la centralidad de los cuidados y logramos hacernos cargo como sociedad. Y esa es una apuesta muy fundamental que tiene que ir de la mano con la organización. Sí, ahí como pensábamos también mientras leíamos el estudio, porque se habla de esto como de que es un proceso conjunto y que no puede ser separado, ¿cierto? El trabajo doméstico con el trabajo asalariado. ¿Cómo proponemos una mirada que sea conjunta y que no sea fragmentada de este trabajo? Es un poco como lo que postulaba ahora, ¿no? Como yo creo que parte importante es como sacar los cuidados del mundo privado, ¿cierto? O sea, yo creo que, por lo mismo que decías tú, como valorarlo, visibilizarlo, y también porque si no pareciera como toda esta red de apoyo invisible de mujeres. O sea, el estudio a mí me voló la cabeza cuando decía que, por ejemplo, las mujeres de 60 años, corrígeme si me equivoco, trabajaban en un día cualquiera 3 horas en un hogar que no fuera el de ellas. Por ejemplo, un cuidado, lo encuentro impresionante. Y claro, pienso, las abuelas cuidando nietos, nietas, a la vecina, a la tía enferma. Entonces, ¿cómo puede ser que mujeres post 60 años sigan trabajando y que sea un trabajo completamente invisible, ¿no? Lo mismo pensaba, por ejemplo... Sí, ahí sí. No, dale, si quieres. También pensaba, por ejemplo, porque al ponerlo en cifras, de repente es como, claro, que decimos que mayoritariamente las mujeres nos hacemos cargo de los trabajos de cuidado, y mostraban cómo, por ejemplo, las mujeres cuando tienen, y los hombres, cuando las parejas tienen hijos o hijas en común, entre 0 y 6 años, las mujeres en promedio eran más de 70 horas a la semana dedicadas a ese trabajo versus 30 horas que dedicaba un hombre. Me parece muy
decidor eso, porque en el fondo pareciera que no es tan así, o sea, la gente no quiere o, no, o le cuesta mucho más traducirlo a tiempo, ¿verdad? Tiempo y dedicación. Sí. Sí, a mí la verdad es que cuando vimos ese dato, cuando estamos haciendo este trabajo de análisis con la encuesta de uso de tiempo y vimos estas 70 horas semanales en solo trabajo no remunerado, o sea, sin considerar el trabajo remunerado, ni siquiera es carga global, sino solamente un trabajo no remunerado, o sea, más de 70 horas, una mujer en un hogar de ciclo de inicio de vida familiar, es decir, como si tú con hijos menores de 6 años, la verdad es que no se puede concebir. O sea, a mí me cuesta mucho como... ¿En qué momento se bañan? ¿Se duchan? ¿Cómo? Exacto. Y eso es clave, porque nosotras quisimos entrar en un índice que pudiese darnos una perspectiva más amplia de la pobreza. Por lo tanto, tratamos de entrar en la pobreza de tiempo. Y justamente, viendo esta realidad, como las mujeres trabajamos tanto en trabajo remunerado como no remunerado, teniendo estas segundas y terceras jornadas, ¿cierto? Pensamos en lo que nos hicimos la misma pregunta: ¿en qué momento la gente duerme? O sea, ¿en qué minuto las mujeres no estamos teniendo tiempo para el autocuidado, para el aseo, etcétera? Por lo tanto, al entrar en análisis de estos índices de pobreza de tiempo, si consideramos la línea de pobreza como una jornada y media de jornada laboral legal a la semana, es decir, 67,5 horas, si consideramos las personas que trabajan más de esa línea de la pobreza y la consideramos como en pobreza de tiempo, vemos que si vemos el tiempo de carga global de trabajo, es decir, la suma de trabajo remunerado y no remunerado a la semana, vemos que el 53% de las mujeres está en pobreza de tiempo. Claro, que ahí se puede ver la carga de trabajo, como la carga global de trabajo, como las mujeres es mayor a la de los hombres. Y el 36% de los hombres caería en pobreza de tiempo. Es una locura, y al considerar solamente el trabajo no remunerado, al pensar que hay personas en la carga global de trabajo que están solamente ocupadas, al considerar el tiempo solamente dedicado a un trabajo no remunerado, aún un 20% de las mujeres siguen en pobreza de tiempo. Es decir, que no, como dices tú, que no tiene, o sea, por ejemplo, como las abuelas, por ejemplo, que están trabajando mucho, que no tienen pensiones dignas y se están dedicando a los cuidados, etcétera, todas esas personas caerían en esta pobreza de tiempo que no te está entregando al final un estándar mínimo de una vida digna, al final, ¿cierto? Claro. Y vemos cómo esa carga global de trabajo que observábamos antes en el gráfico anterior, si lo analizamos por tramos etarios, es bastante brutal. Las mujeres sobre 66 años, disculpa, y por lo tanto, Se fue la Francisca. A ver, sí. Se pegó. Se cayó. Ahí volviste. ¿Ahí sí? Ahí vuelve. Sí. Ya, perdona. No sé a dónde quedamos. Las mujeres estaba diciendo la edad, creo. Oh. Ya, sí. El fondo, al ver el gráfico de mujeres... ¿De nuevo me pegué? No, ahora estoy bien. Está bien. ¿No? No. ¿Me escuchan? Sí. Sí, está medio desfasado parece, pero dale nomás. ¿Aló? Lo escuchamos perfecto. Ya. No, solamente quería... Solamente quería puntualizar todo el nivel de carga que tienen justamente las mujeres sobre 66 años, que presentan 59 horas a la semana de carga global de trabajo. Por lo tanto, también es hacer un cuestionamiento a los sistemas de seguridad social, ¿cierto? Y cómo los sistemas de seguridad social no están tomando en consideración todo este tipo de trabajo. Por lo tanto, vemos que las mujeres se están pensionando con 45.000 pesos. O sea, la mitad de las personas en marzo se están pensionando con pensiones muy, muy bajas, sobre todo las mujeres, y no les alcanza porque en el fondo esto no se consideró trabajo. Así de sencillo. Todo lo que hicieron durante toda su vida y que siguen haciendo, no se considera un trabajo digno de generar una pensión o de participar en los sistemas de seguridad social. Claro. Y además es como
Yo creo que también esta es como una oportunidad, ¿verdad?, para repensar eso, o sea, esta crisis de los cuidados que vemos hoy día, donde las mujeres estamos desempeñando todos los roles en un mismo lugar, encerradas, confinadas, las que pueden además, las que tienen esa Sí, posibilidad, más como que nos tenemos que sentir culpables, porque es tan precario el mundo de las condiciones del empleo, que muchas otras mujeres ni siquiera pueden hacer eso, ¿verdad? Y tienen que ingeniársela y salir hoy día con los hijos y las hijas a trabajar a la calle, por ejemplo, a vender en el comercio ambulante, etc. exacto. Eh, y por esa misma línea te queríamos preguntar, claro, este momento nos deja esa posibilidad de repensar, de visibilizar esta red de cuidados invisible, no reconocida, no valorada. Eh, y por otro lado, vemos las medidas del gobierno. Queríamos saber cuáles son las posturas o cuáles son las apreciaciones que hay desde Fundación Sol sobre, por ejemplo, la ley de protección del empleo, el seguro de protección en horario o eh, los montos del presupuesto de emergencia, del ingreso familiar de emergencia. Sí. Yo las estoy escuchando un poco mal. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo te escucho perfecto, pero Sí, no se sé. escucha bien. Ya. ¿Sí? De todas maneras escuché la pregunta, Ya. pero la escuchaba un poquito entrecortada. A ver, nada que... Sí, vemos que justamente, como tú dices, primero que nada las mujeres están en una posición súper compleja porque muchas de ellas, o sea, hay una proporción de ellas que no es la mayoría definitivamente, pero que está haciendo teletrabajo, por lo tanto se ven con mayor expresión sus labores y sus dobles jornadas porque se fusionan los espacios de trabajo remunerados o no remunerados, sobre todo considerando el cierre de escuelas, el creciente colapso de los sistemas de salud por el coronavirus. Por lo tanto, aquí se encuentra mujeres en una posición súper compleja. Pero por otro lado, dado la falta de respuesta de las autoridades, hay muchas mujeres y personas en general que han tenido que salir de sus hogares poniendo en riesgo su salud por no tener unas condiciones mínimas de estabilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al observar la ley de protección al empleo, podemos afirmar que en una primera instancia es una ley de autoayuda, porque se usan los fondos individuales en una primera instancia y después el fondo solidario, ¿cierto? Por otro lado, es una ley que discrimina en el sentido que solamente considera a los trabajadores y trabajadoras formales que están sujetas al seguro de cesantía, por lo tanto, quedan fuera todas las trabajadoras de casa particular, que ellas se encuentran efectivamente bajo este beneficio, pero solamente para su cuenta de indemnización y no se encuentran en el fondo solidario del seguro de cesantía. Y deja de lado a las 3,6 millones de personas que no tienen contrato o tienen condiciones o no tienen condiciones mínimas como son los trabajadores honorarios. Por lo tanto, en ese aspecto no se está considerando para nada la realidad de los y las chilenas y menos de las mujeres que en general tienen un mayor índice de informalidad y de trabajo a tiempo parcial, ¿cierto? Por otra parte, si vemos el bono de coronavirus, por ejemplo, el COVID, el bono COVID, este tiene un pago único de 50.000 pesos por carga. Es decir, primero que nada, no va a ser mensual, pensando que, no sé, mañana se va a terminar la crisis, y de 50.000 pesos por carga. Pero por otra parte, o sea, aparte de todo esto, se estima que solamente un 15% de este 3,6 millones de personas que les comentaba que no tienen ni contrato ni condiciones mínimas. Por lo tanto, nuevamente, se deja fuera muchas personas y los montos no tienen ningún tipo de relación con la realidad chilena. Y ahora estamos viendo lo último que sacó el gobierno, que es el ingreso familiar de emergencia, que se posiciona con este veto presidencial que salió el lunes. Vemos que nuevamente es para hogares cuya fuente de ingreso sea principalmente informal, pero es focalizada en una primera instancia y es profundamente insuficiente. El problema que sea focalizada es que está pensado para el 60% más pobre de la población, pero no se considera que estamos en un país en el que la distribución
al menos los primeros 4 quintiles es bastante homogénea. Claro. Es decir, para dar un ejemplo que puede ser bastante ejemplificador, si tenemos un hogar de 2 personas, en que cada uno de ellas trabaje informalmente y cada uno gane el mínimo, es decir, 320.500 pesos, ese hogar no tendría derecho al beneficio porque está por sobre la línea de corte del 60% más pobre. Por lo tanto, no se condice con ningún tipo de realidad. Y por otra parte, es insuficiente porque en cualquiera de los casos, estaría por bajo la línea de pobreza. Y para la guinda de la torta, es que iría disminuyendo mes a mes el beneficio. Por lo tanto, si el primer mes, para los hogares unipersonales, por ejemplo, el beneficio correspondería a un 38% de la línea de la pobreza, y los hogares de 4 personas o más representaría el 58% de la línea de la pobreza, ese beneficio iría disminuyendo en el segundo y en el tercer mes. Por lo tanto, el gobierno no se está haciendo cargo de la realidad de los y las chilenas, no tiene ningún parámetro de comparación con la línea de la pobreza y menos con el nivel de gasto con el fondo de un país que tiene niveles de vida tan altos, costos de vida tan altos, perdón. Entonces, al no estar entregando estabilidad, está obligando a los hogares, está obligando a las mujeres a salir de los hogares, ¿cierto? Para poder mantener y para poder llegar a fin de mes, para poder parar la olla finalmente. Claro. Por lo tanto, no se está entregando en un mínimo de condiciones, ninguno. Francisca, y de hecho Fundación Sol plantea entonces que a corto plazo es el Estado quien tiene que hacerse cargo de entregar ciertas garantías mínimas, ¿verdad?, y de seguridad para todas las personas, pero que a mediano plazo debiese ser el 1% más rico de Chile, este 1% que acumula un montón de riquezas, ¿verdad?, y que es muy dispar a una gran mayoría de personas que vive en situaciones económicas de bastante precariedad, mucho esfuerzo y muy bajos sueldos, si es que los existen, etc. ¿Cómo podría llevarse a cabo esto? Sí, en el fondo, justamente, como comentábamos, el gobierno tiene que hacerse cargo de entregar mínimo de estabilidad. Por lo tanto, tiene que haber una renta básica que esté acorde a al menos la línea de la pobreza, ¿cierto? Que se extienda por los meses que dure esta crisis, no solamente un pago único o 3 meses, sino que pueda lograr tener condecirse con los tiempos de crisis, ¿cierto? Y efectivamente tenemos que ver quiénes van a pagar esta crisis, porque sistemáticamente, históricamente, la crisis la han pagado las trabajadoras y los trabajadores, a través de la deuda, a través de su trabajo precario, a través del hambre. Por lo tanto, tenemos que exigir que esta vez la crisis no la paguen las trabajadoras y trabajadores y sí la pueda pagar el 1% más rico que tiene concentrado en este minuto el 33% de los ingresos del país. Muchas gracias, Francisca, por esas aclaraciones y también por poder compartir como las reflexiones y los resultados que arrojó el estudio. La gente nos preguntaba a través de los comentarios cómo se llama el estudio. Se llama No es amor, es trabajo no pagado, un análisis del trabajo de las mujeres en el Chile actual. No sé, Francisca, si te gustaría agregar algo, por ejemplo, las redes sociales de la Fundación, el sitio web donde puedan encontrar el estudio y más material. Sí, bueno, en Twitter estamos como la Fundación Sol, @la Fundación Sol, en Instagram también es la Fundación Sol, y se pueden meter en Instagram y Twitter, tenemos como siempre hartas actualizaciones de nuestro trabajo de cifra y también de nuestras apariciones en prensa, etcétera. Y también en nuestra página web, fundacionsol.cl, está la publicación de todos nuestros estudios y toda la información que ustedes puedan necesitar. Así que eso. Súper, Francisca, te agradecemos mucho estar acá. Espero podamos seguir conversando luego y encontrándonos en otros espacios, ¿cierto? Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, les agradezco muchísimo la invitación y nuevamente agradecerles todo su trabajo como red. Les admiro un montón y creo que son muy fundamentales. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Para ustedes también, a todas. Sí, aguante. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este primer capítulo de esta sexta temporada de Mujeres en Sintonía. Y antes de terminar, vamos también a leer los comentarios de las personas que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias por estar con nosotras en este primer capítulo. Estábamos medias nerviosas porque es un formato nuevo. A veces se nos quedaba pegado el computador, la banda se tuvo que cambiar de lugar, ahí estuvimos medio accidentadas, pero con convicción. Claro, siempre convicción. Oye, nos llegó un comentario en algún momento que no alcanzamos a mencionarlo con Francisca respecto al no pago de pensión de alimentos, ¿cierto? Eso es un temazo que nosotras siempre hemos dicho que también es una forma de violencia contra las mujeres y que es necesario que haya responsabilidad de todo tipo en los hombres también, en que paguen esa parte que claramente tiene implicancia directa en la crianza, ¿cierto? Bueno, saludamos a todas las chiquillas que nos han comentado desde Conce, desde Curicó, también desde México. Agradecemos a todas las personas que nos han visto. Vamos a dejar el link del estudio en nuestro Facebook, en todas nuestras redes sociales. Y agradecer mucho, y yo muy contenta de estar aquí y que nos sigamos encontrando los miércoles en la mañana, ¿cierto? Así es, así que saludamos a Patricia Sosa, a Nati Chomilet, a Ana Maca, a Naya Jara, a Raciela Cisterna, a Pancha Fernández y todas las que nos estuvieron comentando durante la transmisión y estando con nosotras, y les recordamos que pueden volver a encontrarse con el programa de la Red Mujeres en Sintonía el próximo miércoles a las 11 de la mañana a través de Facebook y de la cuenta de YouTube de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, así que vamos a estar conversando de un montón de otros ámbitos, siempre con maravillosas entrevistadas y también relevando el importante trabajo de la red y de tantas otras organizaciones también. Sí, recordad también que en Twitter somos @mujeresred y en Instagram mujeres.red. Y en Facebook, bueno, ya saben, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Así es, sí. La web está por ahí dando vueltas, así que también pueden encontrar ahí todo el material. Muy contentas, nos despedimos, agradecemos nuevamente y nos veremos el próximo miércoles a las 11, misma hora, mismo lugar, en sus casas. Cuídense mucho. Adiós. Chao. Chao.